Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que está referida particularmente a lo que vamos a hacer durante el año, a la orientación del trabajo que nosotros le vamos a dar en el taller. Y entonces, para empezar, vamos a recordar algunas cuestiones que ya habíamos visto el año pasado en análisis. Vamos a recordar la relación entre instrumentos y proyectos, la relación entre los instrumentos y proyectos de ciudad, y vamos a comenzar a hablar de un tema sobre el cual nosotros vamos a desarrollar este año, que son los sitios de interés urbanístico que nosotros podemos identificar en el interior de la ciudad. Entonces, para ir reafirmando algunas cuestiones que ya habíamos visto el año pasado, referido a cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos en el taller, vamos a recordar unas palabras o una definición, mejor dicho, de Bernardo Secchi acerca del urbanismo y del quehacer del urbanista, en la cual él dice que en tanto urbanistas nuestra preocupación es la formulación, la reflexión, el estudio, la puesta en marcha, el seguimiento de los llamados instrumentos de ordenamiento urbanístico. Ese es el centro de nuestra preocupación en el taller, y con más énfasis lo vamos a ver nosotros en este año, donde vamos a trabajar en la formulación de algunos de esos instrumentos. Todos decimos que, por sobre todas las cosas, el urbanismo es una disciplina de carácter proyectual, cuya preocupación o tarea central es la definición, el diseño y la puesta en marcha y el seguimiento de los instrumentos de ordenamiento urbanístico que hacíamos mención en la diapositiva anterior. Pero también decimos nosotros que trabajar con instrumentos de ordenamiento urbanístico quiere decir que nosotros estamos trabajando con proyectos. Pero estamos trabajando con proyectos que no los podemos comparar con un proyecto de arquitectura, sino que son proyectos de distinto carácter y que toman distintas formas. O sea, son proyectos que pueden tomar la forma de las directrices de ordenamiento, o sea, los lineamientos generales a seguir o a tener en cuenta para ordenar el crecimiento de una región o de un área metropolitana. Podemos hablar de proyectos urbanos, o sea, el proyecto específico que se formula para la transformación de un sector en particular de la ciudad. Podemos hablar de planes de ordenamiento urbano, que es el documento que contiene las indicaciones generales acerca de la transformación de la ciudad y de los proyectos que van a orientar esa transformación. Podemos hablar de normas de regulación urbanística, que son aquellos instrumentos que definen las modalidades y los procedimientos y los indicadores a tener en cuenta para proceder a acciones de construcción y de urbanización dentro de la ciudad. Podemos hablar de planes maestros, que son aquellos planes o que aquellas propuestas o proyectos que se refieren a la transformación o al ordenamiento de uno de los elementos estructurales de la ciudad. También podemos hablar de normas de protección del patrimonio, o sea, aquellas regulaciones que se refieren a las cuestiones que debemos tener en cuenta para proteger aquellos valores, o mejor dicho, proteger aquellos edificios o sitios que nosotros consideramos de valor urbanístico, arquitectónico, histórico, ambiental o cultural, o como lo queramos llamar. Y así podemos ir identificando toda una serie de instrumentos que en definitiva se trata de proyectos que toman la forma de esos instrumentos. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta en relación a esta cuestión de los instrumentos de ordenamiento en tantos proyectos es que se tratan de proyectos que se ajustan a una finalidad específica y a una dimensión y a una escala en particular. Un poco la misma definición o la misma denominación del proyecto está indicando cuál es su finalidad o cuál es su propósito, y por otro lado está indicando también muchas veces cuál es la escala o la dimensión territorial con la cual nosotros estamos hablando. Y entonces, de acuerdo con esa finalidad que tienen los proyectos y de acuerdo con la escala para la cual se están formulando esos proyectos o esos instrumentos de ordenamiento, es que nosotros vamos a seleccionar cuáles son los elementos o los componentes de ese proyecto, y vamos a definir también en qué profundidad vamos a trabajar con con esos elementos o con esos componentes del proyecto. Entonces nosotros, volviendo a esto que decíamos que la preocupación nuestra es el estudio, la reflexión y la formulación de los instrumentos de ordenamiento urbanístico,
que demandan un conocimiento específico. O sea, nosotros decimos que tienen una finalidad en particular y tienen una dimensión o una escala sobre la cual se van a aplicar. Entonces, demandan un conocimiento específico del objeto sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Puede ser la región, cuando hablamos de directrices de ordenamiento, puede ser la ciudad, cuando hablamos de un plan de ordenamiento urbano o simplemente plan urbano, puede ser un sector de la ciudad, cuando hablamos de un proyecto especial, puede ser un sitio en particular de la ciudad, cuando hablamos de un plan de detalle. O sea, cada una de estas escalas sobre las cuales nosotros vamos a trabajar nos indica a nosotros cuáles son los elementos con los cuales nosotros vamos a definir el proyecto que va a dar forma a este instrumento, y por otro lado, con qué profundidad vamos a trabajar con esos elementos. Entonces, en esta cuestión referida a los instrumentos y a los proyectos, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Una, que cada tipo de instrumento requiere un conocimiento particular de la ciudad o del sector de la ciudad para el cual se está formulando. Y la otra es que hay sitios de la ciudad que merecen o precisan de instrumentos específicos para definir su proyecto urbanístico. O sea, por un lado, digamos, cada tipo de instrumento requiere un conocimiento específico de la porción territorial para la cual está dirigido, sea la ciudad, un sector de la ciudad, una región, un área metropolitana, etc. Pero por otro lado, y ya hablando en el interior de la ciudad, nosotros decimos también que hay sitios de la ciudad que pueden tener o que merecen o que deberían disponer de un instrumento específico para ordenar o para proponer su ordenamiento urbanístico. Para entonces comenzar a trabajar en estas cuestiones es que vamos a ver cuáles son las transformaciones que nosotros podemos registrar hoy en la ciudad, o sea, qué es lo que está pasando hoy en la ciudad en lo que se refiere a la transformación urbana, y esas transformaciones que nosotros podemos registrar, digamos, con qué instrumentos se fueron llevando adelante. Entonces nosotros, digamos, podemos responder a estas preguntas simples, o sea, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad en materia de ordenamiento urbanístico? ¿Qué es lo que se hace y cómo se hace? Por un lado, nosotros tenemos acciones de renovación o de sustitución edilicia lote a lote, o sea, parcela a parcela, que nosotros lo podemos ver con mayor claridad o con mayor contundencia en el área central de la ciudad, en el primer anillo perimetral también, es donde se ha producido desde hace varios años, se ha acentuado también en los últimos, un proceso de sustitución edilicia, o sea que, digamos, desaparece un edificio y aparece, o un edificio, una construcción, y aparece una nueva que puede ser también, digamos, que implique un nuevo uso. Y así aparecen edificios de oficinas, aparecen edificios de departamentos, que son las construcciones que nosotros podemos registrar en su mayoría en el área central. Y eso obedece a las normas, digamos, cómo se lleva adelante ese tipo de acciones, que son proyectos de arquitectura que se ejecutan en una parcela en particular de la ciudad. Eso se responde, o mejor dicho, eso está regulado por lo que se conoce con el nombre de normas urbanísticas, en otros lugares código de planeamiento o código urbano, y que indica parcela a parcela, o mejor dicho, indica para distintos sectores de la ciudad cuáles son las posibilidades de utilización de la parcela en cuanto al volumen a construir. Por otro lado, nosotros tenemos en otros sectores de la ciudad acciones que tienen que ver con reurbanización de áreas degradadas o marginales, mejoramiento barrial, o sea, todo tipo de una intervención directa del Estado en la renovación de un sector de la ciudad que se encuentra degradado en el espacio público, en el tipo de viviendas, en la calidad de las infraestructuras, etc. ¿Esto por qué? ¿De qué manera se lleva adelante? Esto se lleva adelante por una política impulsada por el gobierno provincial, que es el Plan ABRE, que define acciones específicas en lo que nosotros llamamos genéricamente asentamientos irregulares y que se lleva adelante en forma conjunta también con el gobierno municipal, y que consiste particularmente en lo que se refiere a la organización física y funcional, en la apertura de calles, en la dotación de nuevas infraestructuras o el completamiento o mejoramiento de las infraestructuras existentes, y eventualmente en la construcción de nuevas viviendas y también en el mejoramiento del espacio público.
También nosotros dentro de la ciudad, y esto son acciones mucho más evidentes, o digamos más contundentes también, vamos a encontrar acciones de reconversión de áreas desafectadas de su uso original. Fundamentalmente esto lo vamos a ver en los terrenos portuarios y ferroviarios, o mejor dicho, en antiguos terrenos de propiedad de las áreas del puerto y de los ferrocarriles argentinos, que quedan desafectados de su uso original y por lo tanto, digamos, se puede pensar en un uso nuevo, distinto y en un proyecto nuevo y distinto para la ciudad. Esto se define fundamentalmente a partir de la puesta en marcha de lo que se conoce con el nombre de plan especial. El plan especial define las características que va a tener el proyecto que se va a desarrollar en estos sectores de reconversión dentro de la ciudad. Lo mismo podemos hablar, como se ve en una de estas otras imágenes, que de la reconversión del ex batallón 121, o sea, un área militar también desafectada de su uso original, que queda disponible como para pensar en un nuevo proyecto para la ciudad. Y también nosotros vemos transformaciones que tienen lugar en la periferia de la ciudad, fundamentalmente con la aparición de nuevas urbanizaciones. Estas nuevas urbanizaciones, que las más significativas y las que se encuentran en más alto grado de desarrollo, si bien ya desde hace mucho tiempo, y después las vamos a ver en una clase en particular, se encuentran en el oeste de la ciudad, en el borde con el arroyo Ludueña, y se lo conoce con el nombre de los Pasos del Jockey, o sea, 4 barrios cerrados que se encuentran, que forman parte de este plan o de esta propuesta de transformación, que es mucho más amplia y que se lleva adelante por otro instrumento, que se llama parques habitacionales integrados, que es una forma de los planes especiales, podemos decir. Parque habitacional integrado, entonces en este caso es el que le da forma a esa nueva transformación que está teniendo lugar en la ciudad. En este caso estamos hablando en particular del parque habitacional integrado Ludueña y del parque habitacional y también Ugarteche. Digamos que es otro de los planes que están en marcha, está más en proyecto que en marcha todavía. Bien, entonces, referido a estas cuestiones que tienen que ver con los instrumentos de ordenamiento y la construcción de la ciudad, nosotros vemos que tenemos dos instrumentos que podemos considerar básicos o elementales. Por un lado, el plano urbano, que es el que define la orientación general que va a tener la transformación de la ciudad y de acuerdo con esa orientación general que va a tener la transformación de la ciudad, o sea, si va a crecer en expansión, el completamiento de las áreas interiores, etcétera. En relación con eso, ¿cuáles van a ser los proyectos más importantes o más significativos de carácter estructural que van a orientar ese proceso de transformación de la ciudad de ahí en adelante a partir de la formulación del plan? Y por otro lado tenemos los llamados códigos urbanos, códigos de planeamiento, también normas urbanísticas, que son los que definen las particularidades que va a tener la construcción y la urbanización en distintos sectores de la ciudad. O sea, por un lado tenemos un instrumento que define las grandes orientaciones y por otro lado tenemos un instrumento que define con precisión qué es lo que se puede hacer en el interior de la ciudad en materia de ordenamiento y de construcción. Entonces, retomando esta cuestión de los instrumentos y la construcción de la ciudad, hablábamos antes que había sitios dentro de la ciudad que merecerían un instrumento en particular para definir su ordenamiento. O sea, son sitios de la ciudad a los cuales nosotros le adjudicamos determinado valor y que por lo tanto planteamos que su transformación, o mejor dicho, el ordenamiento urbanístico para ordenar su transformación, puede formularse con otro tipo de instrumentos que no sea necesariamente recurrir a estas normas más genéricas como son las normas urbanísticas, o mejor dicho, las indicaciones de las normas urbanísticas o de los códigos urbanos. Entonces, ahora nos formulamos otra pregunta. ¿Cuáles son esos sitios a los cuales se les puede adjudicar un valor especial o a los cuales nosotros le adjudicamos un valor especial? ¿Y cuáles son los sitios entonces que precisan o que merecen un instrumento en particular para definir las particularidades de su ordenamiento?